Nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. 120 años, eso está estudiado. El diseño es de 120. Tenemos al doctor Vicente Mera, experto en anti-aging, probablemente uno de los médicos más renombrados estos últimos años. Dr. Vicente Mera. Y el tema de los probióticos. El miso lleva muchísimos probióticos. Que esto es otra de las cosas que si tú no lo tomas de forma natural, tienes que suplementarte. Tienes que conseguir los probióticos de alguna manera. Los probióticos, de hecho, es, junto con el colágeno, digamos, los dos suplementos que más pide la gente porque son los peores, los que no podemos conseguir fácilmente. Entonces, una manera muy fácil de administrarte probióticos es ponerte una sopa de miso todos los días. Esto es una maravilla. ¿Y qué opinas de la suplementación? Bueno, la suplementación, si nosotros fuéramos capaces de comer en ese sentido como los japoneses, tuviéramos una disciplina férrea, sobre todo el plato de Harvard que estamos diciendo, es decir, que comiéramos solo lo sano, que no comiéramos patatas, que no comiéramos pan, que no comiéramos carne, entonces no haría falta suplementos. Pero es que es muy poca la gente que puede hacerlo. Incluso yo intento hacerlo, pero te invitan a casa de un amigo, haces esto, haces lo otro y fallas mucho. Entonces, tienes que suplementarte, hay que suplementarte. Entonces, hay algunos suplementos, los suplementos te ayudan muchísimo. Hay una escala que va desde los probióticos que estamos comentando, como el miso, que aportan muchos probióticos. Están el colágeno, que te ayuda no solo para el exterior, sino también ten en cuenta que colágeno hay en el hueso, colágeno hay en todos los órganos, es decir, esto es muy importante. Y sobre todo el tema antioxidante. Ahí están el resveratrol, por ejemplo, que sí, por ejemplo, en la granada, en algunas frutas puedes encontrar resveratrol, pero son concentraciones tan pequeñas que realmente tendrías que comerte muchísimas granadas, muchísimas uvas para conseguir. Y la uva además tiene azúcar, entonces, claro, estamos quitando una cosa con la otra. Entonces, sí que debemos. Y sobre todo lo que llamamos senolíticos, antioxidantes y vitaminas son fundamentales. Entonces, porque esto es muy difícil. Y claro, tomando los suplementos tú evitas el tener que llevar una dieta súper estricta, ¿de acuerdo? Sino que puedes permitirte un poco, digamos, saltarte un poquito la dieta y tenerlos. En los temas de salud y de envejecimiento, no quiero dejar de pensar que hay tres actitudes, que son, la primera, simplemente tener una actitud de higiene sobre la salud. Es decir, cosas que, aunque no estén demostradas que tienen un efecto positivo, lo hacemos porque somos seres humanos y queremos, en fin, tú, por ejemplo, ducharte, dormir, ahora hablaremos de esto, son cosas de higiene, es decir, todo el mundo sabe que eso hay que hacerlo. Pero después está otro punto que es el que no solo quiere sobrevivir, está el que quiere, y en ese grupo me encuentro yo, el que quiere estar óptimo. Hay personas que en la facultad, cuando tú estudies en la facultad, o vayas, o amigos o conocidos, el que va a la facultad, pues puede quedarse tranquilo aprobando el examen, que me parece muy bien. Yo, además, me parece perfecto. Pero hay otros que queremos sacar el número 1. Entonces, claro, la diferencia y el esfuerzo entre unos y otros es muy diferente, a menos que tú seas más listo que los demás. Pero si tú eres como los demás, ¿cómo les puedes ganar la partida? Pues con más esfuerzo, básicamente. Y en temas de estudio, pues horas que tú le dediques al estudio. O técnicas de estudio, que son también muy importantes. Hay mucha gente que está estudiando muchísimo y ¿qué pasa? Después no rinde. Dice, pero ¿cómo puede ser que estés estudiando 8 o 9 horas y después solo apruebes? Para eso estudia 1 hora. Hay gente, además, que lo hace muy fácil. Pues te ha fallado la técnica de estudio. Entonces, pero las técnicas, ¿quién se sabe las técnicas? ¿Uno se las sabe? No, hay que preguntar al experto. Y hay que decirle, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por una razón muy sencilla, porque el experto ha tenido más tiempo para leer, ha tenido más tiempo para ver, tiene más tiempo para comparar. Pero por fortuna, pues digamos, eso que estamos haciendo nosotros ahora llega a la gente y entonces yo no tengo que verte a ti, es que yo estoy viendo contigo a miles de personas que te están siguiendo ahora. O sea que yo realmente agradezco todo esto, porque realmente lo hacéis muy bien y la gente, pero tenéis que seleccionar muy bien el tipo de personas que dicen las cosas, porque no basta con hacer un cursillo.
para decir cosas. No basta con gustarte. Oye, es que a mí me gusta el ejercicio físico y por eso le voy a decir a la gente lo que tenga que hacer. No, no basta. Hay que hacerlo bien. Entonces tenéis que seleccionar personas que tengan realmente una capacidad demostrada y estudios para... Porque todo esto lo estáis transmitiendo a la gente. Y ya sabes que muchas veces la comunicación puede ir desde la razón o puede ir desde la emoción. Y hay mucha gente que es muy lista y que te mete la emoción y no te mete la razón. Y se ha demostrado que la emoción gana a la razón. Entonces tú te ves una chica, te enamoras de ella y te da igual lo que haga, que te gusta. Sin embargo, tu padre se empeña en que la prima Pepi, que es la que con la que te querría que tú te casaras, no te gusta. Entonces es muy complicado, a pesar de que tú sabes que todos son ventajas, que vive cerca, que tiene dinero, que sabrá que esto, que le gusta a tu padre, que tal, pero a mí no me gusta. Entonces, ¿qué es lo más importante? La emoción. Y en la comunicación es exactamente igual. Entonces, si tú metes la píldora emocional, además es muy curioso, porque la píldora emocional se repite y la gente la coge y es bueno, además, es bueno porque así aprendemos, pero tiene que ir seguida con un razonamiento lógico y con un razonamiento en cosas como estas científico, es decir, que se haya demostrado, que se pueda y tal, e intentar combinar. Con independencia de que yo no me considero con el dominio de la verdad, es decir, la verdad es muy relativa y depende de muchas cosas, pero es más probable que alguien que ha estudiado mucho algo esté en lo cierto a que alguien que no lo haya estudiado, que puede ser que le toque la flauta y diga, mira, esto es así y decida que es así, ¿de acuerdo? Entonces, pero no quiero dejar pasar los temas de alimentación, que era lo primero, calidad y cantidad, lo que hemos dicho, comer poco. Con el miso puedes hacer lo que los japoneses llaman el hara hachibu. Esto es una frase, yo la comento mucho en mi libro y lo he puesto famoso en el mundo, el tema de lo que es el hara hachibu. Y ahora todo el mundo habla del hara hachibu, que es la manera que tienen ellos de decir yo como poco. Hara hachibu. Hara significa tripa, panza, abdomen, estómago, tiene muchas traducciones. Hachi significa 8, es decir, lo de hara es fácil recordarlo porque tú habrás oído la expresión de harakiri, hacerse el harakiri o el harakiri. Realmente la H se aspira un poquito. Harakiri. Hara, hacerse el harakiri. Hara es estómago, kiri es lanza. Entonces es meterse una lanza en el estómago, que es lo que se hace el harakiri o el harakiri que se hacen los japoneses cuando están en el campo de batalla. Antes de entregarse al enemigo, se meten una lanza y se matan, se suicidan. Entonces es hara. Después viene pero esto no tiene nada que ver con el harakiri. Hachi es el número 8. Los que te sigan y hagan artes marciales saben que hachi es el 8 en japonés. Entonces, todo lo que es japonés, el 8 es hachi. Se parece mucho, pero no tiene nada que ver, no tiene la misma raíz que el español. Hachi. Entonces, hachi significa, ellos están diciendo, no le metas al estómago más de 8 partes de 10. Anda. Entonces, quédate... Busca el placer de quedarte con hambre. Esto es una cosa curiosísima y hay que aprender. Esto sí que hay que aprenderlo. Y no todo el mundo. Nosotros buscamos hoy la satisfacción. Hay 3 tipos de comidas. Los que comen, yo he hecho un experimento muy bonito, lo tengo publicado, en el que invito en una mesa con unas que son voluntarios, que colaboran, y todo el mundo en una mesa, son una mesa de 20 personas, todos... El 70% de la gente acaba al mismo tiempo de comer, pongas lo que pongas, con distintos tipos de comida, todo el mundo. Si tú invitas a 10 amigos, tú verás como 7 terminan al mismo tiempo y acaban diciendo, bueno, ahora vámonos a jugar o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. 7. Y después se quedan, el 30% se queda. Hay unos que acaban antes. 1, 1,5 o 2 de esos acaban antes. Y otro se queda comiendo más. Esto es una cosa curiosísima. Entonces, la mayoría de la gente come hasta que se sacia. Después, hay otros, en los que me incluyo yo, que acabamos antes, porque yo hago el hara hachibu. Yo al 80% ya he acabado. Y entonces, la gente sigue comiendo y yo he parado. No se dan cuenta. Hay trucos, hay técnicas. Eso me ayuda el miso. Pero la gente intenta decirte, oye, ¿por qué no comes más? Esto es una cosa, es una lucha continua, ¿comprende? El no tener la tripita, el que yo no tenga tripa con los años que tengo, pues lo consigo básicamente decir, hara hachibu, no.
no voy a comer más. Y ya está, si quieres, sigue tú comiendo. Entonces paro. Técnicas para parar, pues es hablar. Cuando tú estás comiendo, tú empiezas a hablar y la gente normalmente come mientras tú hablas. Y entonces ellos están encantados de escucharte, tú hablas, no comes y ellos sí comen. Y llega un momento en que el camarero se lleva los platos y tú que has hablado no has comido el 80%, el 20%. Pero bueno, esto es una persona que hacen el Harahachibu, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Todo. Y después está el que sigue comiendo hasta reventar. Es decir, siempre hay uno que no se sacia. Esto es un problema que además no es porque quiera, sino es por un problema de pérdida de control del apetito. Es decir, tienes que seguir comiendo, tienes que seguir. Y entonces ese es el que dice, bueno, voy a repetir el postre, voy a repetir esto, voy a repetir lo otro. Y siempre acaba. Entonces, intentar hacer el Harahachibu lo permite esto. Después está el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental. No cuando eres joven, porque a los jóvenes realmente os gusta hacer ejercicio y demás. Pero hay mucha gente, cada vez veo yo más gente de tu edad, que están sentados todo el día viendo series de televisión o videojuegos o cosas de estas, no se mueven en absoluto y tienen unos cuerpos tremendos y no hacen absolutamente nada de ejercicio. Entonces, hay que empezar desde muy joven a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? Al 50% el ejercicio cardiovascular y al 50% del tiempo que tú puedas disponer el ejercicio isométrico, es decir, el de fuerza. Tenemos que tener fuerza para... Una cosa curiosa es que cuando tú haces fuerza, tú transformas la grasa en músculo. Vale. Y entonces, cuando es la mejor manera de mantenerse en el peso. ¿Por qué? Vamos a comparar la grasa con un alimento. La grasa sería el pan y el músculo sería helado. Entonces, vamos a ver, dime tú, ¿qué energía necesitas tú para mantener fresco un trozo de pan, una barra de pan que hayas comprado hoy, esta noche, y la quieras tener mañana? ¿Qué energía necesitas para que eso se mantenga fresco? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Un poquito abrir el gasto energético, que es abrir una ventana para que eso esté más o menos fresco y no se caliente. Vamos con el helado. El helado, ¿qué necesita? Necesita un frigorífico, una nevera. Y con lo que vale la electricidad ahora, tú fíjate, toda la noche en la nevera, para mantener fresco el helado. ¿A dónde quiero llegar? Hay una cosa que se llama metabolismo basal, que es el número mínimo de calorías que tú debes tener para mantenerte con vida. Entonces, el número de calorías que tú necesitas para mantener con vida la grasa es 4 por kilo de peso. Y el número de calorías que tú necesitas para mantener con vida tus músculos, porque si no se pierden, es 40. Ahora entiendes por qué yo estoy delgado. Porque yo no tengo grasa, nada de grasa. Cuando no tienes grasa, yo por la noche, mis músculos, como claro, una persona normalmente debe tener 25, 30% de grasa. Si tú tienes menos de 20 o 15% de grasa, todo es músculo para el mismo peso, lógicamente, y entonces eres 10 veces más eficiente para quemar tus calorías. Es decir, que si tú, en tu contexto, tú disminuye tu cantidad de grasa, aumenta el músculo y eres 10 veces más, quemas más. Es decir, yo por la mañana estoy muerto, tengo que comer y a veces como más de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Pues porque por la noche mis músculos, que los tengo y los activo todos los días por la mañana, están quemando energía para mantenerse en el volumen que yo tengo. Entonces, que es poco, porque no tienes que ser un bodybuilder, sino que lo que tienes es que mantener la fuerza suficiente para mantenerte los músculos. Además, la fuerza es muy importante porque de los músculos se pierden. Yo tengo muchos compañeros míos que ya no tienen músculo, lo han perdido. Tú tienes bastantes músculos, pero lo importante no es tenerlo. Esto es como la fama, como vosotros. No es estar un día el primero en el Billboard. No, lo que tienes es que mantenerte durante muchas semanas en el top. Y para eso tienes que conseguir hacer un programa de ejercicios, preguntar a un experto. Hay muchos en España, muchísimos, y muchos tienen también podcasts y demás para seguirlos. Ejercicio tienes que hacer de fuerza y cardiovascular, ¿de acuerdo? El ejercicio de fuerza puede ser cualquier cosa. Yo recomiendo, cuando no se tiene muchas ganas y mucho tiempo, el mejor ejercicio de todos son las sentadillas.
Las sentadillas van especialmente bien para las mujeres. Sobre todo porque las mujeres tienen aparte el efecto añadido de querer mantener una figura mejor. Básicamente nosotros trabajamos el pecho, lo que queremos tener es hombros y pecho, y las mujeres lo que quieren tener es básicamente caderas, bien. Entonces, las sentadillas son un ejercicio muy bueno, pero bueno, cada uno, yo no te puedo decir a ti que hagas sentadillas si tú tienes un problema de rodillas, por ejemplo, no sé si has tenido una lesión o no la has tenido. Entonces, el ejercicio de fuerza, porque lo que no queremos es lesionarte. Uno de los problemas del ejercicio es las lesiones. Entonces, tienes que hacer el ejercicio acorde a tu capacidad, ni tampoco debes ir más. Y doctor, antes de profundizar en el tema del ejercicio, creo que, bueno, dos cosas. Podemos decir en un primer lugar la edad, para que la gente lo sepa. Y en segundo lugar, creo que una forma muy práctica de poder entender un buen día en la vida es si usted nos dijera cómo es un día en la vida en base a la función de hábitos de salud. Exactamente. Es decir, qué desayuna, cómo entrena, cómo se echa a la cama después, cuánto duerme. Eso es es correcto. Eso es otro de los terceros. El tercer punto que yo iba a comentar era el ejercicio, la alimentación. Y ahí hay, en ese, digamos, más triángulo, cuadrilátero, estarían, por un lado, cómo gestionas tus emociones, el estrés. Es muy importante gestionar el estrés. Vale. Y ahí siempre nos ganan los orientales. Entonces, yo intento, esto es una cosa que intento hacer todos los días, es pues tai chi, qigong, mindfulness, meditación, pranayama, yoga, todo este tipo de cosas que te quitan el estrés. Claro, todo depende del grado de estrés que tengas. Todos tenemos estrés y el estrés depende básicamente de tu resiliencia, de tu capacidad para resolver problemas. Un problema pequeño te puede dar a ti muchísimo estrés y el mismo problema a mí puede ser que no me afecte. Entonces, también tenemos que verlo. Pero hay que gestionarlo, pero hay que gestionarlo bien, hay que hacer una agenda y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué problemas tengo yo? Me preocupa esto, lo otro, lo de más allá, y qué soluciones voy a plantear. Hay que hacerlo de una forma profesional. Claro, cuando tú haces las cosas de una forma profesional, obtienes resultados óptimos. ¿Cómo lo haces tú exactamente? ¿Lo pones en una agenda? Exactamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y cuáles son las soluciones que debo tener? Y si tengo, en función de lo que tenga. La respiración funciona siempre, ¿eh? La respiración es el elemento más fácil, el que yo le recomiendo a todo el mundo, que se llama pranayama, que son, digamos, los rudimentos del yoga, el respirar de una forma consciente con el diafragma. La gente que no sabe respirar, respira normalmente con los intercostales. Mira, cuando yo era un médico joven, he visto mucha gente que iba a urgencias, ¡ah! Que me ahogo, ¡ay! No tengo aire, ¡ah! Que no tengo aire. Y claro, si tú vas inspirando y tú vas subiendo el diafragma y vas moviendo los intercostales, lo que consigues es como el émbolo de una jeringuilla. Si tú imagínate que somos como una jeringuilla, el émbolo va subiendo, subiendo, subiendo y efectivamente llega un momento en el que no puedes respirar y te ahogas. Y esas van, digo esas porque suelen ser más mujeres que hombres, acaban, pero también muchos hombres que van con una crisis de ansiedad por estrés. Una crisis de ansiedad y piensan que tienen una enfermedad y lo que tienen es estrés. Y lo que hay que decirles es que respiren con el diafragma. O sea, hay que bajar ese diafragma. Es muy fácil. Como si fueras a ir al baño. Como si tú fueras a ir al váter. Cuando tú vas al baño tienes que bajar el diafragma para que aquello salga. Si no, no sale. Entonces tú haces lo mismo que si fueras a ir al baño. Con cuidado, tienes que ir al baño primero porque si no puedes tener problemas. O sea que lo primero es evacuar, ir al baño. Esto sí que es una de las costumbres fundamentales. Pero para eso hay muchas mujeres también y hombres. Las mujeres tienen más problemas de estreñimiento que los hombres, en mi experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar probióticos, trabajar tu salud digestiva. Hoy le damos muchísima importancia a la salud digestiva. Y toda la salud digestiva depende de... Y además no hay nada peor que estar todo el día con el dolor de estómago. Tú imagínate si yo ahora mismo, que estoy hablando contigo, en vez de tener ahora mi estómago limpio, plano, sin ningún problema, porque estoy bien evacuado, bien comido, etc., yo estuviera ahora mismo con un dolor de estómago. Tú primero lo verías en mi cara. La cara de estreñido, que además lo dices muchas veces, ¿no? Tienes cara de estreñido. Pues es que se nota, estás mal, no puedes hacer nada. Entonces, tienes que trabajar eso. ¿Cómo se trabaja? Pues con una alimentación sana, abundante en fibra, abundante en agua, etc. Y, por supuesto, con los suplementos adecuados. Si es que tú no puedes comer bien, pues tienes que tomar fibra, tienes que tomar... ¿Algún sitio donde recomiendas comprar suplementos? Bueno, yo recomiendo, ahora mismo aquí en España tenemos un laboratorio en el que yo estoy además participando, que es Cobo. Es un laboratorio, a mí me gusta mucho por varios motivos. Primero, porque es español y tenemos que, trabajar lógicamente las cosas que hacemos nosotros.
Lo segundo, porque el tema de los suplementos hay que tener mucho cuidado, porque no es todo lo que te dicen. Hay muchos estudios en los que demuestran productos que puedes entrar en internet y comprar productos chinos, productos que además nunca sabes de dónde son. Mucho cuidado con los productos chinos, mucho cuidado con los productos de la India, muchos productos porque ellos no tienen los controles que tenemos en Europa. Claro. Es decir, no tienen ningún control. Por eso son mucho más baratos, pero te dicen, primero, no tienen lo que te dicen. Yo he hecho algún estudio sobre esto y he visto que muchas veces los suplementos de estos países, con independencia de que hay algunos productos buenos, no quiero decir que en general, pero bueno, se ve mal. Entonces, nosotros ahí en Cobos se garantiza que el producto que pone es lo que es. Esto ya es un éxito. Pero lo segundo, no basta con que el producto esté. Que en teoría, lo que hablábamos antes de que teóricamente sea pues un producto bueno, etcétera, sino que sea de la máxima biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es cuánto de lo que yo me tomo soy capaz de absorber. La biodisponibilidad depende, mira, cualquiera de vosotros va al cine a ver una película. Las mismas horas, la misma edad, más o menos lo mismo, y yo después te pregunto a ti, oye, ¿tú sabes cómo se llamaba la hija del protagonista? Y tú dices, no me acuerdo. Y tú me dices, Pepi. Es decir, has visto cómo has estado sometido a la misma información, pero tú has absorbido la información y tú no. Vale. ¿Por qué? Porque en ese momento te levantaste, en ese momento miraste para otro lado. Entonces, los productos de suplementación tienen muchísimas interferencias y para conseguir que se absorba muy bien hay que hacer unas fórmulas, se llaman galénicas, de liposomados, es decir, se ponen unas cápsulas. Esto es una cosa muy compleja farmacológicamente hablando, y ahí conseguimos mantener la máxima biodisponibilidad para dar la mínima dosis, porque después hay otro problema, y es que te puedes intoxicar. Es decir, no conviene tomar tampoco dosis elevadas de las cosas, hay que tomar la justa medida de lo que necesitas, y eso lo consigues con un producto que sea lo que es y que esté de una manera biodisponible, de la manera correcta. Entonces consigues la mínima dosis con la máxima capacidad de absorción. Y esto con estudios comprobados, etc. Doctor, una pregunta. ¿Hay algún tipo de suplemento que creas que necesitamos cualquier persona normal? Sí, hay básicamente personas normales. Empezamos por los probióticos. Los probióticos, si tú no eres capaz de hacer una dieta perfecta, necesitamos. Que es la mayoría, Claro. Si es que no nos da tiempo, por ahora mismo no nos da tiempo. Entonces, los probióticos te mejoran la salud digestiva y cuidado, que ahora le estamos dando mucha importancia, ya lo he dicho antes, al eje, por ejemplo, cerebro. Hay aproximadamente un 20% de neuronas en el intestino. Entonces, comparado con el 80% que hay en el cerebro y en el cerebelo. Es decir, que el intestino, antes pensábamos que no tenía neuronas y tiene neuronas. Entonces, esto que explica que situaciones de estado de ánimo como depresión, ansiedad, bipolaridad, hiperactividad, están relacionadas con lo que comemos. Wow. Clarísimo, pero es que esto lo veo yo todos los días. Entonces, mira, gente autista, a los autistas les estamos dando, por ejemplo, dietas sin gluten, que esto es otro de los, digamos, no antialimentos. No quiero decir que el gluten es un antialimento, porque hay mucha gente que tolera, pero hay bastantes personas que tienen intolerancia o clara alergia al gluten. Pues cuando le haces a una persona una dieta sin gluten, por ejemplo, a un autista, te sorprende de que mejoran muchísimo. A una persona con ansiedad, a una persona con problemas digestivos. Entonces, el eje intestino-cerebro es clarísimo, y ya hemos dicho, acabamos de decir que las emociones es algo muy importante, y tú puede ser que estés bien. Tú imagínate que tú intentas controlar tus emociones, pero te tomas 3 cafés todos los días, o 4, o 5 cafés. Pues por mucho que tú intentes controlar las emociones, estarás temblando, estarás mal. Entonces, el eje intestinal es muy importante. Ese es el primero, yo controlaría muy bien. Después tenemos... Una cosa, ¿probióticos a qué hora del día? Bueno, los probióticos normalmente por la mañana. Vale, por la mañana. Pero también depende. La mañana tiene una ventaja, y es que yo intento hacerlo de forma práctica. Se nos olvida, es algo muy curioso. Se nos olvida muchas veces tomar los productos. El gran problema que tienen los suplementos es que la gente, en mi experiencia, es que dice, mira, se me ha olvidado tomarlo hoy, se me ha olvidado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque no has seguido una rutina. Qué importante es tener la rutina de decir, bueno, me lo tomo. Y todos, tengas la edad que tengas, hagas lo que hagas, todos los seres humanos lo que tenemos en común es que por la mañana desayunamos normalmente en casa.
Yo no sé dónde comes tú, dónde cenas, pero sé que desayunas en casa. Porque uno desayuna en casa siempre. Entonces, es muy fácil tener tu aparatito, tu cajita, lo que sea, para ponerte y desayunar. Y cuando tú tengas tu rutina de desayunar, tu miso, si es que me sigues después de ahora, sigue el miso y verás Te tú. juro que lo primero que hacer es el comprar suplementación y miso. Bueno, pues eso, tú te tomas tu miso y con el miso te tomas tu probiótico, te tomas. Otra cosa que debemos tomar, el resveratrol lo recomiendo yo mucho. El resveratrol es un antioxidante. Vale. Nos oxidan mucho. Tú ten presente qué es la oxidación. La oxidación es, tú coge una tacita de plata o una tetera de plata y tú déjala estar. Y verás tú cómo con el tiempo, pero en un día o dos, se te pone la plata negra. Negra. Y normalmente, ¿qué es lo que hace la gente que tiene plata? Pues coge con una bayetita y pasa, y lo limpia y lo pasa y tal, para mantenerla. Si ese es tu cuerpo y la plata es tu cuerpo, tú para mantenerlo impecable, pues puedes usar la plata. Pero si no tienes la bayeta, normalmente lo que hay que usar es, si tú quieres tenerla óptima, es decir, quieres que aquello brille como, en fin, tienes que echarle algún producto. Y esos productos te lo echas, le pasas después la bayeta y te queda, pero impecable. Pero es como una mesa. Tú, si quieres limpiar, la mesa la puedes limpiar con un trapito, o pues, que es lo que hacemos todos, nos duchamos, comemos lo que podemos, etc. Pero si tú quieres realmente que la mesa esté impecable, tienes que echarle un poquito de algún producto, no muy fuerte, que sea capaz de mejorar el brillo. Pues estos son los antioxidantes. Los antioxidantes lo que hacen es mejorar el brillo. Entonces, no son absolutamente imprescindibles a vuestra edad, pero sí que mantienen, si tú quieres, y cuando digo la mesa, estoy diciendo el cerebro, tú necesitas el cerebro al 100% para hacer lo que haces y para hacer muchas cosas más. Necesitas tus emociones al 100%, necesitas tu hígado, tus músculos, tu vista al 100%.